Vamos a empezar con una verdad incómoda que todos sienten, pero nadie se atreve a decir en voz alta. En esta época, la estabilidad emocional dejó de ser atractiva. La gente ya no quiere paz, quiere intensidad. Prefieren una historia llena de heridas antes que una persona que ya las sanó. Y lo más irónico es que muchos no buscan relaciones, buscan argumentos, algo que puedan contar, discutir, romantizar o destruir. Hoy vamos a entrar en ese territorio del que nadie habla. ¿Por qué lo sano dejó de llamar la atención? ¿Por qué lo equilibrado parece aburrido? ¿Y por qué la cultura actual convirtió el caos en un espectáculo adictivo? Y sobre todo, ¿qué significa esto para quienes ya aprendieron a estar bien, pero sienten que de alguna forma dejaron de encajar en un mundo que solo se alimenta del drama? La cultura actual vive hambrienta de estímulos rápidos, emociones intensas y relatos que produzcan un impacto inmediato. En este contexto, la estabilidad emocional dejó de percibirse como una virtud y comenzó a verse como un rasgo sin brillo, no porque sea poco valiosa, sino porque no encaja con la velocidad con la que la mente moderna fue entrenada para buscar novedades. La atención colectiva funciona casi como un radar que detecta lo exagerado, lo impulsivo, lo contradictorio. En cambio, alguien que regula sus emociones parece desaparecer del mapa emocional de los demás, como si su presencia no generara suficiente activación interna. La psicología explica este fenómeno de un modo sencillo. La mente humana asocia relevancia con estímulo. Cuando algo nos mueve, el cerebro libera pequeñas dosis de dopamina que nos hacen prestar atención. Y aquí ocurre la ironía. Una persona emocionalmente estable no provoca esos altibajos intensos porque no vive desde la reactividad. No genera el sobresalto que muchas personas confunden con interés. ¿Qué pasa entonces? Que lo equilibrado se interpreta como plano, no porque lo sea, sino porque el sistema de recompensa está condicionado para reaccionar ante lo dramático. Pero este fenómeno no es solo químico. A nivel psicológico, la estabilidad emocional confronta a quienes aún viven atrapados en sus impulsos. ¿Cómo se supone que alguien turbulento va a sentirse identificado con quien aprendió a no alimentar sus propias tormentas? La estabilidad se convierte en un espejo incómodo. No incomoda porque desafíe, sino porque recuerda lo que otros aún no han logrado. ¿Quién quiere mirar de frente la parte de sí que todavía reacciona de forma automática, que se enoja sin motivo o que siente ansiedad por cualquier desconexión mínima? Además, la estabilidad emocional no comparte el mismo ritmo que la cultura del consumo emocional. Las redes sociales, los discursos motivacionales rápidos, incluso la forma actual en la que se cuentan historias, exigen una intensidad constante. Una persona estable no entra en esos picos artificiales, no exagera para agradar, no dramatiza para ser vista. ¿Y qué sucede con alguien así en un entorno donde lo que se valora es el sobresalto permanente? Pasa desapercibido, aunque posea una profundidad que pocos se detienen a explorar. La pregunta incómoda surge sola. ¿Realmente dejamos de encontrar interesante a la gente estable? ¿O simplemente ya no tenemos la capacidad de apreciar lo que no nos sacude de inmediato? La mente acostumbrada al exceso se vuelve torpe para notar lo sutil. Y lo estable es sutil. No grita, no implora atención, no exhibe sus heridas como trofeos, no necesita justificar su manera de sentir. Esta discreción, en un mundo que mide el valor por la intensidad emocional, se interpreta como falta de historia, cuando en realidad suele ser signo de un proceso interno mucho más complejo que el que ofrece el caos. Desde la psicología interpersonal, hay otro detalle que condiciona esta percepción. Las personas emocionales suelen activar en los demás un instinto de rescate o de participación. Las relaciones turbulentas generan un papel claro para quien observa, estar, intervenir, sostener, acompañar. Sin embargo, alguien estable no demanda nada, y la ausencia de demanda se malinterpreta como ausencia de vínculo. Parece que sin drama no hay espacio para que otros se sientan necesarios. ¿Qué pasa con una sociedad que asocia amor con urgencia y conexión con intensidad, que deja fuera a quienes no viven en extremos? También existe un trasfondo evolutivo.
pero más desde lo psicológico que desde lo biológico. Lo impredecible siempre llamó la atención porque genera una sensación de alerta. Lo estable, por el contrario, ofrece seguridad. Pero en una generación donde la estabilidad escasea, la seguridad dejó de provocar curiosidad. Suena paradójico, pero lo que debería atraer la tranquilidad emocional se percibe como poco estimulante simplemente porque no activa los mecanismos de defensa que la mente moderna convirtió en rutina. Este es el nuevo aburrimiento, no el que nace de la falta de contenido interno, sino el que surge cuando la estabilidad choca contra una cultura que idolatra el ruido emocional. Y aunque muchos no lo admitan, la estabilidad dejó de ser interesante porque no alimenta el tipo de tensión psicológica a la que el cerebro colectivo se volvió adicto. Sin embargo, este fenómeno no dice nada sobre el valor de las personas estables, sino sobre la incapacidad contemporánea de apreciar lo profundo sin necesidad de convertirlo en un espectáculo emocional. La estabilidad emocional suele parecer una virtud hasta que las dinámicas humanas la ponen a prueba. Quien la desarrolla descubre rápido que no todo el mundo sabe convivir con alguien que ya no responde desde la impulsividad. Para muchos, resulta difícil entender cómo funciona una mente que procesa antes de actuar. Esa diferencia en el manejo emocional hace que algunos interpreten la serenidad como distancia, como si una reacción moderada fuera señal de desinterés. ¿Qué tanto de esa lectura habla de ti y cuánto habla de lo que otros no han podido trabajar en sí mismos? En psicología se describe algo llamado respuesta emocional visible, el modo en el que una persona muestra lo que siente. Quien tiene estabilidad emocional no siempre exhibe sus procesos internos de manera obvia. Analiza, evalúa, decide. Ese estilo comunicativo puede desconcertar a quienes buscan señales externas inmediatas para interpretar la emoción de otro. ¿Cuántas veces se ha confundido tu tranquilidad con apatía, simplemente porque no respondes con la intensidad que otros esperan? Carl Jung lo explicaba desde la función trascendente, el punto donde la conciencia logra integrar emoción y pensamiento, sin quedar atrapada en ninguno. Una persona que alcanza ese nivel no necesita dramatizar para sentirse viva, ni reaccionar para sentirse presente. Pero esa madurez emocional, lejos de generar admiración, a veces provoca incomodidad, no porque seas inaccesible, sino porque tu forma de sentir no encaja con la expectativa de quienes nunca han observado su mundo interior con esa misma profundidad. Sin esa intensidad impulsiva que define muchas relaciones, algunas personas pueden sentir que no encuentran un puente para conectar. Están habituadas a leer emociones a través del ruido, no de la regulación. Y cuando se encuentran con alguien que no entra en discusiones innecesarias ni alimenta tensiones vacías, aparece una sensación de desorientación, como relacionarse con alguien que no necesita el conflicto para sentirse vinculado. Esto genera un efecto curioso. La estabilidad emocional no crea distancia, pero sí revela contrastes. Tus límites son más claros, tus pausas son más conscientes, tus decisiones están menos contaminadas por expectativas externas. Todo eso puede percibirse como misterio para quien no está acostumbrado a una presencia que no se desborda. No es que ocultes lo que sientes, simplemente no lo vuelves un espectáculo. Y esa diferencia hace que algunos se pregunten en silencio si realmente estás involucrado, cuando lo que ocurre es que estás involucrado sin perder tu centro. Otro fenómeno relevante es la disonancia interpersonal, que aparece cuando el nivel de regulación emocional entre dos personas es muy distinto. Quien está menos regulado puede tener dificultades para interpretar la calma del otro, porque lee el mundo desde un sistema emocional más reactivo. La relación se vuelve una especie de desfase perceptivo. Tú sientes, pero no exageras. El otro interpreta la falta de exageración como falta de sentimiento. Y ahí surge el conflicto invisible. A esto se suma algo que casi nadie menciona. La estabilidad emocional suele ir acompañada de una relación madura con la soledad.
No huyes de ella, no te amenaza, no te fragmenta. Esa autonomía emocional puede hacer que otros no sepan qué lugar ocupar en tu vida. No porque no los necesites, sino porque tu necesidad no se expresa a través de carencias, sino de elección consciente. Y ese tipo de vínculo es más difícil de leer para quienes asocian cercanía con dependencia. Jung decía que quien ha integrado su sombra desarrolla una forma de presencia que no busca validación. Esa quietud interior no pretende impresionar, pero tampoco se quiebra para agradar. El problema es que muy pocas personas saben percibir la solidez sin confundirla con frialdad. Es más cómodo etiquetar que profundizar. Este es el verdadero precio oculto de la estabilidad. No que te vuelvas menos emocional, sino que tu manera de sentir no encaje con las lecturas rápidas que la mayoría utiliza para orientarse. Tu calma será cuestionada, tus límites serán malinterpretados y tu forma de estar será vista como distancia por quienes solo saben reconocer emoción cuando viene acompañada de ruido. No es un reflejo de tu valor, sino del punto emocional en el que se encuentra quien te observa. Y tal vez por eso sucede algo aún más revelador. Cuando la estabilidad incomoda o se malinterpreta, el caos empieza a verse como una alternativa más atractiva. Y ahí aparece el otro lado de esta historia, la fascinación silenciosa por lo que está roto. El caos tiene un atractivo extraño que no suele reconocerse públicamente. No se admite porque suena inmaduro, pero la mente humana siente una especie de fascinación por las historias rotas. La intensidad emocional, incluso cuando es problemática, desencadena una curiosidad casi automática. ¿De dónde viene esa reacción? Porque alguien con estabilidad emocional parece generar menos deseo que quien arrastra conflictos sin resolver. La respuesta no se encuentra en el espectáculo, sino en mecanismos psicológicos mucho más profundos. En psicología se habla del vínculo a través de la herida, un fenómeno donde las personas se sienten conectadas con quienes muestran fragilidad evidente. Las historias caóticas activan esta conexión porque permiten que otros se sientan necesarios, presentes, útiles. El caos abre un lugar para participar. En cambio, la estabilidad emociona menos a quienes aún buscan un papel en la vida de otro. ¿Qué tipo de rol queda cuando la otra persona no requiere ser rescatada ni contenida? Esta pregunta incomoda porque toca una verdad silenciosa. Muchas relaciones se forman alrededor del sufrimiento compartido, no de la madurez compartida. El caos también ofrece algo que rara vez se admite: imprevisibilidad. La mente, incluso la más racional, siente atracción por lo incierto porque despierta una forma primitiva de atención. Una historia con giros, contradicciones o altibajos mantiene al observador en un estado de anticipación constante. No se sabe qué viene después, y esa incertidumbre genera un tipo de estímulo psicológico muy potente. Quien vive desde la estabilidad, por el contrario, transmite coherencia y consistencia, elementos valiosos, pero menos llamativos para una mente acostumbrada a buscar sorpresas emocionales para sentirse involucrada. Schopenhauer decía que el ser humano está impulsado por una voluntad ciega que lo empuja continuamente hacia lo que lo agita. Aunque su filosofía no hablaba de relaciones en el sentido moderno, la idea se mantiene. Lo que perturba moviliza más deseo que lo que calma. Y ese principio se traslada a la percepción interpersonal. Una persona que proyecta conflictos internos puede generar una especie de ilusión de profundidad emocional. Parece más interesante precisamente porque está atrapada en un mundo interno en constante movimiento. Pero esa percepción es engañosa. No es profundidad, es turbulencia. Sin embargo, mucha gente confunde una cosa con la otra. Existe además un aspecto psicológico que raramente se menciona. El caos facilita la proyección. Cuando alguien muestra heridas abiertas, ofrece un espacio para que otros proyecten sus propios deseos de reparación, de impacto, de influencia. La estabilidad
Reduce ese espacio porque no deja huecos donde depositar expectativas ajenas. ¿Qué ocurre entonces? La persona estable se vuelve menos deseable para quienes buscan sentirse indispensables, no porque tenga menos valor, sino porque no ofrece la sensación de voy a cambiar su vida. Que el caos sí genera de manera ilusoria. También sucede algo más íntimo. El caos suele expresar emociones de manera cruda, sin filtros, y esa transparencia emocional, aunque sea dañina, resulta fácil de interpretar. Se entiende rápido, se lee sin esfuerzo. La estabilidad, en cambio, puede sentirse más compleja porque no se manifiesta con exageración. Requiere percepción, paciencia y un nivel de lectura emocional que no todo el mundo ha desarrollado. ¿Cuántas personas están realmente dispuestas a conectar con alguien cuya profundidad no está expuesta en la superficie? Existe además un fenómeno llamado curiosidad narrativa, la tendencia natural a sentirse atraído por historias que contienen conflicto. En la vida cotidiana, esto se traduce en interés hacia personas cuya vida parece una trama llena de episodios intensos. No se trata de morbo. Se trata de una necesidad humana de darle sentido a lo que es difícil de explicar. El caos ofrece piezas sueltas que otros intentan ordenar mentalmente. La estabilidad, en cambio, no necesita ser resuelta y por eso genera menos investigación emocional. Por último, está la dimensión más incómoda. Muchas personas asocian la pasión con el sufrimiento. Creen que si alguien siente intensamente, entonces ama con fuerza. Y si no se descompone emocionalmente, entonces no está verdaderamente involucrado. Bajo esta creencia, la estabilidad emocional se interpreta como falta de intensidad afectiva. Pero esta interpretación revela más sobre quien observa que sobre quien vive estable. Confundir estabilidad con ausencia de pasión es una distorsión frecuente, pero profundamente arraigada. La fascinación por el caos no significa que las personas prefieran sufrir, significa que muchas aún no han desarrollado la sensibilidad para apreciar la profundidad que no se presenta en forma de tormenta. Por eso, la gente emocionalmente estable dejó de ser vista como interesante. Su valor no produce ese impacto inmediato que tantos buscan. Y admitir esto sería aceptar que la madurez emocional exige un nivel de percepción que gran parte de la sociedad aún no ha aprendido a sostener. Cuando alguien emocionalmente estable empieza a sentir que su forma de estar en el mundo se percibe como aburrida, puede caer en una trampa peligrosa: intentar demostrar interés exagerando emociones que no siente. Este intento de compensación genera desgaste interno porque va contra su identidad emocional. Entonces surge la pregunta clave: ¿cómo recuperar el valor de la estabilidad sin negar lo que eres ni caer en el juego de la teatralidad emocional? La respuesta no está en volverte más llamativo, sino en comprender cómo funciona la percepción humana en este terreno. Un error común es pensar que la estabilidad implica neutralidad. En realidad, la estabilidad bien trabajada contiene matices que muchas personas no saben identificar. La conversación íntima que necesitas contigo mismo no es cómo me vuelvo más interesante, sino cómo muestro mi mundo interno sin desbordarlo. Este ajuste no significa caer en la dramatización, sino permitir que otros vean tu profundidad sin esperar que la interpreten por adivinación. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces callas algo porque lo procesaste tan rápido que ya no te parece importante? A veces compartir ese proceso interno es suficiente para generar conexión. Desde la psicología interpersonal hay algo llamado marcadores de accesibilidad emocional. Son pequeños indicios que permiten a otros entender que sí sientes, que sí te afecta, que sí te importa, aunque lo expreses de manera regulada. Muchos emocionalmente estables no tienen dificultades para sentir, sino para externalizar la experiencia de forma comprensible. No se trata de sobreactuar, sino de dar contexto. Cuando algo te molesta, por ejemplo, agregar una explicación breve sobre por qué sucedió ese efecto interno ayuda a otros a interpretar tu mundo emocional sin tener que adivinarlo. Esta práctica no invade tu estabilidad, simplemente la traduce.
También es fundamental evitar un patrón silencioso, retirarse emocionalmente para evitar ser malinterpretado. La desconexión no hace más interesante a nadie, solo genera distancia. La estabilidad puede coexistir con presencia afectiva, con humor, con vulnerabilidad medida. Aquí no se necesita intensidad, sino autenticidad. Tal vez la pregunta sea otra. ¿Qué parte de ti no muestras porque crees que no va a importar? Las personas emocionalmente estables suelen tener reflexiones profundas, intuiciones precisas, claridad en medio del ruido. Si esas partes se mantienen ocultas, nadie podrá conocerlas. Mostrar lo que piensas no disminuye tu estabilidad. Al contrario, la vuelve perceptible. Otro punto clave es entender que la estabilidad no debe utilizarse como muro. La calma interna puede transformarse en un refugio demasiado cerrado si no se combina con interacción emocional genuina. Desde la teoría del apego, existe algo llamado seguridad comunicada, que no se refiere al control emocional, sino a la capacidad de transmitir cercanía de manera explícita. No basta con sentir afecto, también es necesario que el otro lo perciba. La estabilidad se vuelve valiosa cuando se expresa en acciones visibles. Escuchar con atención real, validar emociones ajenas sin minimizar, expresar límites sin frialdad. Esta forma de presencia no busca impacto, pero sí genera una huella emocional. También es útil revisar una creencia silenciosa. Muchos emocionalmente estables crecieron pensando que cuidar sus emociones era sinónimo de no molestar a nadie. Esa programación lleva a minimizar lo que sienten o a mostrarse demasiado autosuficientes. El problema surge cuando esa autosuficiencia se confunde con inaccesibilidad. Para recuperar el valor de la estabilidad, necesitas deshacer esa asociación. Mostrar que sientes no te hace menos fuerte, te hace más legible. Y la legibilidad emocional no te convierte en alguien dramático, sino en alguien entendible. Hay algo más que suele generar un cambio profundo. Cuestionarte si realmente deseas agradar o si te estás defendiendo. A veces, la estabilidad se convierte en una armadura elegante. Se ve bien desde afuera, pero te mantiene aislado por dentro. Una conversación honesta contigo mismo podría revelar que no es falta de interés lo que proyectas, sino miedo a ser leído incorrectamente. Cuando ese miedo se reconoce, la comunicación emocional se vuelve más flexible, más humana, más cercana. La verdadera práctica no consiste en volver tu estabilidad más llamativa, sino más accesible. La gente no conecta con la intensidad, conecta con lo que entiende. Y si tu mundo emocional es profundo, regulado y coherente, el objetivo es permitir que otros puedan percibirlo sin necesidad de que te contradigas para hacerlo visible. Recuperar el valor de la estabilidad implica reconocer que no necesitas competir con el drama para ser significativo. Lo que realmente impacta no es la exageración, sino la claridad emocional. Cuando eres capaz de transmitir tu calma sin apagar tu humanidad, la estabilidad deja de verse como un rasgo plano y empieza a sentirse como lo que realmente es, uno de los pocos espacios emocionalmente seguros en un mundo que casi nadie admite que está cansado del caos. Antes de irte, te voy a decir algo que quizá nunca te dijeron. No estás perdiendo brillo por estar en paz. Lo que pasa es que mucha gente solo sabe relacionarse desde la tensión, no desde la claridad. Y cuando tú ya no entras en ese juego, te leen como si te hubieras apagado. Pero no te apagaste, te afinaste. Y quien no pueda verlo, simplemente no está acostumbrado a alguien que ya no confunde el caos con cariño.